Entender cómo funciona nuestro cerebro nos puede ayudar a entendernos más y mejor y sobre todo a tener relaciones y vínculos más sanos. De eso vamos a hablar hoy, porque hoy es martes, martes de mártires. Martes de Mártires es un podcast asociado al musical Siete veces Adiós, en donde consultamos y analizamos, junto a diversos expertos en psicología, psiquiatría y neurología, todo lo que pasa con nosotros cuando el amor nos llega o se va. Hola a todos, yo soy Alan Estrada y esto es Martes de Mártires, un podcast asociado a Siete veces Adiós, un musical hecho con el corazón roto que se presenta de jueves a domingo en el Teatro Ramiro Jiménez, y también estamos de gira al mismo tiempo. Creo que está por terminar la gira cuando escuchen o vean este podcast, pero entren a sietevecesadios.com o a nuestras redes sociales Siete veces Adiós, en donde podrán ver las fechas y obviamente comprar los boletos. Siete veces Adiós es una obra que habla del amor, del desamor, del reencuentro, del desencuentro, de las despedidas, pero sobre todo de cómo manejar nuestras relaciones. Y es una obra que muchísima gente se acerca a nosotros porque ha iniciado muchísima conversación alrededor de las relaciones, del cuestionamiento de las estructuras en las cuales entendemos el amor, en las cuales nos relacionamos, qué es el éxito del amor, qué es tener una relación exitosa, cómo saber decir adiós, cómo saber decir un nuevo hola. Y este episodio a mí me gustaría llamarlo la neurociencia del amor, porque a mí me apasiona entender cómo funciona nuestro cerebro y todo lo que pasa en nuestro cerebro cuando nos enamoramos, cuando nos desenamoramos, cómo generamos los vínculos, por qué nos gusta otra persona, por qué no podemos olvidar a alguien. Y hoy tengo una eminencia con nosotros. Y fíjate, todavía le tengo que preguntar, porque tienes unos apellidos árabes interesantes. Paola Gurayev Chaín. Me encanta, médico especialista en neurología con subespecialidad en neurofisiología. Pero me decías que estudiaste 16 años. Pues es que estudié la carrera de medicina, luego hice la especialidad de medicina interna, esos son 4 años más, ahí van 10. Luego hice 3 de neurología, luego hice 3 de neurofisiología. Entonces, sí, son muchos años. El cerebro humano te fascina, quiero yo pensar, pero con todos esos años de estudio, ¿surgen más respuestas o más preguntas? No, pues, o sea, yo me hubiera podido seguir estudiando, no más que, pues ya, mi marido me dijo, no, ya te tienes que poner a trabajar. Pero la verdad yo hubiera podido seguir porque preguntas, pues siempre va a haber. ¿Qué tanto sabemos de nuestro cerebro? Es decir, yo, por ejemplo, hace un par de años que hice una expedición subacuática, decíamos que sabemos muy poco de los océanos, sabemos menos de los océanos que del espacio. ¿Qué tanto sabemos del cerebro? Pues depende de qué punto de vista lo veas. O sea, creo que si, si, si somos reduccionistas en la experiencia humana, podría decirte que conocemos bastante ahora del cerebro, pero en realidad, así desde un punto de vista personal, yo te digo que la experiencia humana no puede ser como resumida solo en términos neuroanatómicos o neurofisiológicos, y de eso yo creo que conocemos muy poco. Y además recientemente sí se ha ya descrito, o más bien se está estudiando mucho de la relación entre el cuerpo y el cerebro, que es algo muy nuevo. Em, y esta relación del cuerpo y el cerebro es algo que se ha venido, digamos, perfeccionando y de eso aún conocemos aún menos, ¿no? Entonces, pues eh, creo que conforme avance la humanidad digamos, de forma tecnológica, científica, bla, bla, conoceremos más, pero definitivamente creo que en muchos campos, incluido en el amor, creo que todavía nos falta muchísimo por conocer. Y creo que va a haber una parte siempre de misterio en todo esto, ¿no? Cuando hablas de la relación del cuerpo y el cerebro, ¿a qué te refieres específicamente? Pues, por ejemplo, cómo se relaciona tu respiración con tus estados mentales, cómo se relaciona tu digestión con tus estados mentales, cómo se relaciona tu porcentaje de grasa corporal con tus estados mentales, cómo se relaciona, pues, por ejemplo, la manera en la que duermes o la posición de tus pies en el piso. O sea, todo eso tiene que ver con la actividad cerebral, entonces, o neuronal, y pues de eso es algo que apenas está, porque la medicina se fragmentó, ¿no? Entonces, sobre todo en el occidente estamos acostumbrados a el estómago por acá, el pulmón por allá, el cerebro por allá, el corazón por allá, ¿no? Pero mismo, por ejemplo, en el amor, pues tú puedes sentir maripositas en el estómago, se te acelera la respiración, te incrementa la frecuencia cardíaca, sudas cuando ves a la otra persona, ¿no? Entonces, o sea, mismo todo eso que sucede en el cuerpo alrededor de cómo está
cómo están tus estados mentales, pues eso es algo que se está estudiando. Hay como muchos dichos populares alrededor de lo que sentimos cuando nos enamoramos o en general lo que sentimos, ¿no? Uno de ellos es el que acabas de mencionar, las mariposas en el estómago. Desde el punto de vista médico y neurológico, ¿qué son las mariposas en el estómago? No sé, la verdad no creo que esté descrito, pero bueno, lo que pasa es que platicaremos más, yo creo, a lo largo de este podcast, pero hay una hiperactividad del sistema nervioso que se llama simpático, que cuando estamos cuando estamos, o sea, durante la fase, digamos, de enamoramiento, esta fase así muy emocionante, digamos, del enamoramiento, ¿no? Y ahí hay una hiperactividad del sistema nervioso simpático, y el sistema nervioso simpático es básicamente el que te hace, el que se activa cuando viene el oso atrás o el ladrón, si vives en la Ciudad de México, ya sabes, la Ok. frecuencia cardíaca y pues tu campo visual las pupilas se dilatan y el campo visual se ensancha para que puedas tener a dónde correr y la frecuencia cardíaca se acelera para llevar sangre a tus músculos, y hay una hiperactividad de ese sistema cuando estás en esa fase del enamoramiento. Quizá mis referencias sean, pues, muy diferentes a las tuyas, porque soy un ser humano que no estudió neurología, pero yo me acuerdo que cuando leí Inteligencia Emocional, Daniel Goleman, él hablaba de que nuestro cerebro, pues, no ha evolucionado tan rápido como hemos evolucionado como humanidad. Ujú. Entonces, ¿estás de acuerdo en que justo lo que nosotros sentimos, la manera en que nos enamoramos y nos relacionamos es, pues, muy probablemente la misma en la que lo hacían nuestros ancestros cavernícolas? 100%. Por supuesto que estas vías neuroanatómicas que participan en el amor romántico son muy internas en el cerebro y por lo tanto evolutivamente son muy primitivas. Y entonces, mira, lo que pasa es que digamos que el cerebro evolucionó de adentro hacia afuera. Ujú. Las estructuras más internas, las más internas, las compartes con reptiles, son evolutivamente las más antiguas. Y luego, conforme, digamos, se fueron agregando capas a la cebolla, por decirlo de una manera simplista, ¿no? Ujú. Fuimos evolucionando como especie. Pero justo las vías, digamos, involucradas en el amor romántico, la mayoría son subcorticales. O sea, quiere decir que están en el interior del cerebro, las compartimos con algunos mamíferos y en nuestra propia evolución son muy antiguas. Entonces, sí, hemos sido una sociedad, la humanidad es una especie que tiende al enamoramiento desde hace millones de años. Entonces, sí, tienes razón en lo que... ¿Y hay una razón biológica o neurológica del por qué nos enamoramos? Mira, es que, eh, bueno, ya nos vamos a poner técnicos. Entonces, el amor romántico no es una emoción, eso es algo muy importante de entender. Es un sistema de motivación, es un sistema que depende de tres subsistemas, ¿ok? El primer subsistema es el sistema del impulso sexual, ¿ok? El segundo sistema que se activa es propiamente el del amor romántico, que también es, o sea, que tiene que ver con otras estructuras. Y en tercer lugar, se activa un sistema que se llama el sistema del apego. Entonces, tanto el del impulso sexual como el de la atracción o amor romántico, como el del apego, son tres sistemas que, digamos, van a trabajar en conjunto para darnos la experiencia del amor romántico. Uno se activa gracias al otro y los tres permanecen activos durante tanto el proceso de enamoramiento y luego en las relaciones duraderas. Ujú. Y luego hablamos de las relaciones duraderas. Pero aquí, entonces, te digo, me voy a poner técnica, ¿ok? Lo primero que sucede es que el sistema del impulso sexual se activa y liberamos estrógenos y testosterona, ¿no? Particularmente testosterona, como tanto en los hombres como en las mujeres, es una hormona que va a tener que ver con la búsqueda de la pareja. Ujú. Entonces, la elevación en sangre, particularmente de la testosterona, pero también de los estrógenos, va a activar o a provocar la liberación de dopamina en un núcleo o en un área del cerebro muy particular que se llama el área tegmental ventral derecha. No importan los nombres, pero solo sepan, o sea, sí, que esta área tegmental ventral derecha es un área fundamental
digamos, en la creación de la experiencia del amor romántico. Y esta área tegmental ventral lo que va a hacer es liberar dopamina. ¿Y qué va a hacer la dopamina? La dopamina es una hormona. Es la hormona que se libera en dosis masivas cuando inhalas cocaína, por ejemplo. Es una hormona que tiene que ver mucho con una sensación de euforia, ¿no? Entonces, lo primero que va a pasar la persona es que va a empezar a tener, digamos, una sensación como de euforia. Va a ser también una hormona, la dopamina, que va a producir un comportamiento dirigido hacia un objeto muy focalizado. Es decir, cuando tú te enamoras de una persona, estás centrado en esa persona, ¿no? Y esa área tegmental ventral va a tener conexiones con dos áreas que también, desde un punto de vista neurológico, son muy importantes. Una se llama el núcleo accumbens y es un área que permanece activa, digamos, durante las adicciones. Entonces, el amor romántico al principio se comporta como una adicción, por eso necesitas de la otra persona, ¿no? No puedes sacarlo de tu cabeza, te despiertas en la noche, quieres volverlo a ver, bla, bla, bla. Y dos, tiene conexiones también con una parte del cerebro que es la corteza prefrontal, que básicamente se encarga del comportamiento que está dirigido por metas. Y lo que va a hacer es que va a inactivar esta área de la corteza prefrontal. Entonces, estás un poco frontalizado cuando estás enamorado. ¿Qué quiere decir esto? Un poco desinhibido. O sea, vas y no te importa, le llevas mariachis, te quieres te tatúas, ¿no? Así en un caso muy extremo, te tatúas el nombre de la otra persona y cosas que para los otros no tendrían sentido, ¿no? O sea, le dirías a tu amigo, no te tatúes ahorita el nombre de fulanita, ¿no? O sea, ¿qué tal que no quiere contigo, no? Y el otro ya, ¿no? Ya se puso el nombre y los apellidos en el brazo para siempre. Entonces, y luego, después de esta liberación de dopamina y del área tegmental ventral y todas estas cuestiones que van y vienen en la fase como tal, digamos en la segunda fase, después de que ya hubo el impulso sexual, que depende de las hormonas sexuales, de que ya hubo esta fase como de atracción, de amor romántico. Entonces viene la hiperactividad del sistema de los apegos. De eso podemos hablar después porque es algo muy interesante, pero estos sistemas de apegos dependen de dos hormonas que se llaman la oxitocina y la vasopresina y van a hacer que tú, digamos, ya te quedes con esa persona, ¿no? Como para resumir, la etapa del enamoramiento, que es esta cascada de emociones un poco más brutal, en donde nos volvemos un poco tontos y tomamos decisiones de manera mucho más impulsiva, desinhibida, un poco animal. Y luego viene esta etapa, digamos, un poco más asentada, en donde ya se vuelve lo que llamamos la construcción del amor, ¿no? Y la oxitocina y la vasopresina juegan. Podríamos decir entonces que una ruptura amorosa en la etapa del enamoramiento es mucho más agresiva y dura que en la segunda etapa. Pues mira, o sea, no estoy segura, te voy a explicar por qué. O sea, efectivamente, si hay una ruptura durante esta fase de enamoramiento, esta hiperactividad del núcleo accumbens va a hacer que quedes como en un estado como de abstinencia. Ajá. Y entonces, pues sí, fisiológicamente lo vas a sentir así como, no, lo necesito y llorar diario Entonces, una ruptura amorosa en ese, perdón que te interrumpa, en ese momento, digamos que lo que sentimos cuando nos interrumpen el enamoramiento y nos cortan, será muy similar a lo que siente un drogadicto cuando deja de drogarse. Sí, sí, así. O sea, es la misma estructura que se queda, digamos, sin ese input o sin ese estímulo de entrada. Y te digo, estas áreas, el área tegmental ventral y el núcleo accumbens, son dos áreas que participan mucho en la creación de una adicción. Entonces, sí, son áreas que se quedan así, como que con toda esa bomba de dopamina que ya soltaron, y ahora, ¿qué le hacemos? Ya no está el objeto de atención, ¿no? Y entonces, sí, va a ser una experiencia dolorosa, ajá. Porque el núcleo accumbens también participa en la generación de dolor. Entonces, justamente si va a doler físicamente, va a doler mentalmente y hay que esperar a que la estructura sane, ¿no? Igual que con una adicción, un día pues ya no extrañaste tu cigarro, ¿no? Entonces, de la misma manera, el accumbens se apaga y un día pues lo dejas de sentir. ¿Y por qué se tratan de forma diferente? Es decir, cuando nos rompen el corazón, no es como que nos vayamos a rehab. Pues porque socialmente no se diseñó o sea,
pero, o sea, digamos, desde un punto de vista neurobiológico se comportan igual. Entonces sí te podrías ir a un rehab. Pero mira, es que a lo mejor lo que pasa es que también como sociedad somos como que más intolerantes con estas cuestiones con los hombres, pero las mujeres ciertamente nos vamos un poco a rehab. O sea, las amigas te llevan, te traen, te suben, te bajan, ¿no? O sea, como que sí tenemos un proceso mucho más acompañado que ustedes. Ustedes pues, se lo tienen que comer, pero porque pues no, o sea, somos una sociedad poco equitativa en ese respecto, pero las mujeres sí, ¿no? El típico que tus amigas te llevan a su casa a comer helado en botes y mientas madre del güey y como que te ayudan a sanar de cierta manera, ¿no? O te vas a terapia y si tú llegas con un terapeuta como mujer y le dices, no, es que este güey, no sé qué, el terapeuta te entiende. Si llegas como hombre, ¿no? Como que te Claro. dicen, güey, que ¿no? Aunque está cambiando, creo que un poco Sí. las estructuras hoy por hoy creo que hay muchos más hombres que se abren a las emociones y que buscan terapia, que se atreven como a hablarlo, a llorar. O sea, cuando históricamente nos han dicho los hombres no lloran y hoy por hoy está mucho menos mal visto que un hombre llore. Y al contrario, es como de estas nuevas masculinidades que creo que son estructuras increíbles. Los mártires nos hicieron muchas preguntas y es curioso cómo las preguntas casi siempre rondan alrededor del desamor, ¿no? Y cuando tú me decías que conocemos poco de las rupturas, que no las tenemos tan estudiadas neurológicamente hablando, ¿no? ¿Por qué? A ver, nada más, quisiera nada más para contestar esa pregunta, hablar un poco sobre ya cuando se activa el sistema del apego, que es, digamos, lo que te hace una relación duradera, Ujú. ¿no? El sistema del apego es un sistema súper interesante en el ser humano por varios motivos. Como te dije, depende de oxitocina y vasopresina. La oxitocina en este sistema va a inactivar una estructura que se llama la amígdala. ¿Ok? Y esta amígdala lo que te hace es tener respuestas que tienen que ver con el miedo. Entonces, cuando el amor romántico empieza a madurar y la oxitocina se libera y la oxitocina inactiva la amígdala, la persona va a empezar a sentirse segura alrededor de la otra persona. Un poco lo que te pasaba con tu mamá, ¿no? Ujú. Y este sistema de apegos es el sistema de apegos, el mismito, el que se activa en una relación de amor romántico, es el mismito que se activa o que se activaba en tu primer vínculo, que es el de tu mamá, ¿no? Bueno, puede ser con tu mamá y con tu papá, pero con tus cuidadores primarios, pero particularmente como somos mamíferos, con la mamá. Esto es muy interesante porque aquí el amor romántico va a recrear desde un punto de vista, digamos, neurobiológico, tu relación con tus cuidadores primarios. O sea, lo va, digamos, a revivir. Entonces, por eso hay personas que, pues, si tienen un vínculo inestable si crearon un vínculo inestable con sus padres, van a probablemente a recrear el mismo vínculo inestable con sus parejas. Y eso, porque yo tengo muchos amigos psicólogos y psiquiatras y se sabe que obviamente la manera en la que tú descubres el amor o conoces el amor en tu infancia con tus cuidadores primarios es la manera en que lo reproduces y pues básicamente se trata de sanar ese vínculo en el caso de que esté, digo, todos tenemos nuestros problemitas, ¿no? Pero al final el tema de los estilos de apego y de lo que hablábamos, desde el punto de vista neurológico, ¿cómo podemos, sanar esos vínculos o la manera en que nos relacionamos? Porque a lo que tú dices, entiendo que si tú tuviste una relación poco sana con tu madre o con tu padre, la vas a repetir en tu relación con tu pareja. Sí. Se puede sanar vía, como lo que se conoce vía de arriba hacia abajo en el cerebro. Como te digo, la corteza vino a cubrir estas estructuras subcorticales y la corteza tiene que ver pues con todo, digamos, la parte, digamos, racional humana, ¿no? Entonces, desde un punto, digamos, trabajando la parte racional de esto, puedes llegar a sanar ciertos aspectos de las relaciones de apego, pero en muchos casos es muy complicado hacerlo. O sea, necesitas muchos años de terapia.
porque son relaciones muy primarias, o sea, son cuestiones que se consolidan de manera muy temprana. O sea, en la relación con tu mamá empieza en el útero. Ujú. Entonces, es antes de que nazcas. Y obviamente los primeros meses de vida, pues todavía toda esa corteza que va a cubrir al cerebro no está actuando. Entonces, pues sí, sanarlo, digamos, de arriba hacia abajo es complicado. ¿Y cómo funciona en las personas cuyos vínculos con sus cuidadores no son biológicos? Es decir, las personas que son adoptadas o, bueno, tus abuelos, tus tíos, ¿cómo funciona diferente? No, igual, o sea, es con tu cuidador primario, en realidad, con quien desarrollas esos primeros, digamos, estas formas primarias de vínculo. Puede ser tu mamá biológica o tu mamá adoptiva o la del orferinato o tus abuelitos. O sea, pero se vuelve tu cuidador primario tu principal figura de apego. Y esa relación que desarrollas con tu cuidador primario la vas a recrear en el amor romántico. O sea, podríamos decir que para tener mejores relaciones o relaciones más sanas o más éticas, habría que echar un paso atrás y analizar nuestro primer vínculo. Sí, desde un punto de vista biológico, 100%. Ay, Dios. Hoy los mártires nos tienen preguntas muy interesantes. Hay una que me encantó y dice, ¿te puedes morir de amor? Sí, de hecho sí. Mira, es que digo que de esta relación entre el cerebro El y el cuerpo. cuerpo ha habido muchos estudios en los últimos años. Hay una inflamación miocárdica, se llama miocardiopatía de Takotsubo, que no nada más ocurre en rupturas amorosas, pero inicialmente fue descrita en rupturas amorosas y es algo que se ha visto pues, muchas veces en la medicina. Y entonces es una inflamación del músculo cardíaco en respuesta a una ruptura amorosa y es grave. O sea, puede provocar arritmias y puede provocar, sí, la muerte. Y bueno, en mamíferos esto también está descrito, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, típico que, o sea, algunos lo habrán visto en su casa, ¿no? Que tenían los hámsters Ujú. y se muere un hámster y el otro como que ya se entrega a la muerte. Y particularmente en los ratones hay muchas de estas conductas. Hay una especie de ratitas de pradera en donde está estudiada mucho la monogamia y en estos ratitas también cuando se muere la pareja, el otro se deja morir. Y bueno, en el ser humano, te digo, ha sido descrita la miocardiopatía de Takotsubo, y esta miocardiopatía puede llevar a la muerte. Y bueno, ni se diga de los suicidios, ¿no? Que también, pues históricamente la humanidad ha tenido que ser testigo de estas situaciones trágicas en donde te digo que es como una adicción. La pareja se va o se muere o lo abandona, bla, bla, y el otro pues se enloquece. Sí, que luego hay mucha gente que tiene mucho prejuicio alrededor de la gente que decide quitarse la vida, pero al final, yo digo, nadie se quita la vida porque no tiene a alguien, sino porque el dolor que sientes se vuelve tan insoportable que el único camino que en ese momento ellos ven es quitarte la vida. Ya no quieres sentir eso, pero eso tiene una razón biológica. Pues es lo que te digo, o sea, en esta elevación que hay de dopamina y la hiperactividad de esta área tegmental ventral, de este núcleo accumbens, y la inhibición de la corteza prefrontal que te llevaría a racionalizar, oye, no importa, hay otro, yo qué sé, ¿no? Pues lo que empieza a ver es como una situación como de abstinencia completa y además un desjuiciamiento de la persona y esto puede llevarlo a tomar posturas pues muy radicales. Entonces, sí, claro que como sociedad deberíamos, ya que lo tenemos tan estudiado, ¿no? Es impresionante que no lo tengamos como, o sea, que no haya, por ejemplo, no sé, una estructura, digamos, a nivel del sector salud que se encargue de esto, o no sé si haya, No, no hay, digamos, que yo sepa, no o existe. sea, a nivel en el centro de salud, que hubiera un psicólogo, ¿no? O sea, como que un psicólogo bien preparado en estos aspectos que pudiera ayudar a la gente a salir de estas, porque además también hay todo un tema cultural al respecto, o sea, hasta hay un tema telenovelesco, ¿no? Alrededor del amor romántico, en donde entonces la persona, pues, como que sufre y todo, y toda, o sea, ¿no? Pero no hay como
una institución que los resguarde, ¿no? O sea, Justo ahí iba mi siguiente pregunta que, pues a mí me han roto el corazón en varias ocasiones y de repente es tanto el dolor que uno siente y a veces te inhabilita en muchísimas áreas de tu vida, inclusive en tu trabajo, te vuelve poco productivo, que digo, ¿por qué tenemos una estructura social en la cual si me da gripa puedo no ir a trabajar, si me rompo una pierna, si tengo cualquier otro problema de salud, puedo tener una ausencia en el trabajo? Pero cuando se trata de salud mental y en específico lo que habla este podcast de relaciones humanas, una ruptura, un divorcio, una separación, que es algún golpe durísimo, inclusive para tu salud, nadie habla de decir, oye, me necesito tomar unos días en la chamba o no puedo ir a trabajar porque de verdad no puedo. Es como de romantizamos el tema de, ay, no, y no pasa nada, te rompieron el corazón, pero puedes venir a trabajar. No, no es que tuvieras gripa, no es que te sientas mal, pero en realidad sí. sí. ¿Esta plática tú crees que en el sector salud debería de tenerse esa conversación de... Yo te puedo decir que, bueno, yo ahora estoy casada con alguien y que es mi segundo matrimonio. Durante mi primer matrimonio me divorcié estando en la residencia. Y yo estaba en un instituto nacional, bla, bla, bla. Y me divorcié y me dolió en lo más profundo del corazón. Y obviamente, o sea, había un tema como de, ¿no? Y entonces me mandaron a la psiquiatra del hospital, pero que porque estaba yo muy flaca. Y entonces, y me regañó. O sea, básicamente lo que me dijo fue, ya no podemos con tu Delgadez. peso, Ajá. ponte a comer. Y yo le decía, pues estoy triste porque me divorcié. Sí, sí, sí. O sea, como que no había claro que un tema de empatía al respecto. Sí, no es algo que esté ni siquiera entendido en la medicina. O sea, imagínate que la que me fue a regañar era una psiquiatra. Entonces, pues sí. O sea, creo que es algo mal entendido, mal estudiado, o sea, mal estudiado no de que, obviamente hay muchos escolares que se han dedicado al estudio de esto y que ahora cada vez está más entendido. Me refiero a mal estudiado en el gremio médico en general, o sea, como que sí sabemos mucho del COVID, pero poco del amor romántico, que es un fenómeno universal, transcultural y que aparece en todas las sociedades del planeta, pero tú le preguntas a un psiquiatra y entiende más de tal vez trastorno bipolar, que de algo mucho más general que es el amor romántico. El amor y el desamor y cómo afecta nuestra vida, nuestra salud, nuestro trabajo, la relación con tus hijos, la relación con tus vecinos. Ay, los mártires preguntan cosas muy interesantes, pero ¿tú crees? Aquí alguien pregunta si entonces con lo que tú mencionas deberíamos de tratar el desamor o una separación amorosa de maneras similares a como hablabas hace rato, a dejar una adicción, a el hecho de olvidarse de alguien. Deberíamos de tratarlo de la misma forma en la que decimos: "Quiero dejar una adicción, quiero dejar a esta persona". Yo pienso que sería muy saludable para una persona que tiene una ruptura amorosa, que está pasando un proceso de duelo, tener un apoyo terapéutico profesional, es decir, un acompañamiento psicológico. Y pues sí, que tenga la oportunidad de tener los suficientes espacios para tener ese duelo. Pienso que sería lo más, digamos, saludable desde el punto de vista, pues sí, cerebral o neuronal. Hay una escena en Siete veces a Dios cuando al protagonista, esto no es ningún spoiler porque sucede al principio de la obra, a él lo cortan y después de un mes de haber cortado está en una banca con alguien que representa el amor. Y él tiene un texto en donde dice: "Deberían de inventar una serie de pastillas". Dice: "Imagínate, te duele la cabeza, te tomas una aspirina, te duele la espalda, un ibuprofeno, más, te pueden abrir el corazón para curarte una arteria, pero no hay nada en la medicina moderna para curarte el corazón roto". Dice: "¿Qué clase de medicina moderna es esa? Por eso la gente cree en la homeopatía". Dice. Y hay una parte en la que dice: "Deberían inventar un medicamento justo para eso". ¿Sería posible eso, inventar un medicamento para curar el corazón roto? Pues, o sea, dado que ya dijimos que el amor depende de la actividad
del impulso sexual, o sea, de testosterona y estrógenos, más la dopamina que mantiene, digamos, este sistema de atracción o de amor romántico activo, más este sistema de oxitocina y vasopresina que mantiene, digamos, el sistema de apego activo, tendría que ser como un inhibidor de testosterona, estrógenos, dopamina, oxitocina y vasopresina. Entonces quedarías en un muy mal estado si te tomaras ese medicamento. O sea, un medicamento que básicamente no Sí, valdría la pena vivir, ¿no? exacto, te quitaría como muchísimas cuestiones que tienen que ver con la experiencia humana. Mira, como estos fenómenos universales, transculturales que tenemos, como bueno, la conciencia, que es todavía más fundamental, como el amor romántico, esto pues no hay como tal ni una pastilla para activarlo, ni una pastilla para quitarlo. Digamos que lo tenemos que... Vivir y atravesar. Exactamente. Es lo que toca, ni modo. Nos tocó sufrir, esa es la realidad. Hay otra gente que nos pregunta sobre a esta famosa película que se llama Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos. Ajá. Y en donde, pues, el protagonista, si no lo han visto, véanla, Jim Carrey, va a una clínica en donde te ponen, hay un sistema en el cual te borran los recuerdos de cierta persona que a lo mejor te hizo sufrir. Véanla, es muy interesante. Esto podría ser una realidad, que fueras a una clínica que te borraran los recuerdos de una persona que no quieres. No, o sea, no creo que sea posible porque te tendrían que borrar los recuerdos, digamos, o sea, Todos. pues sí, incluidos los de tus primeras relaciones, ¿no? No, o sea, tiene que ver, la memoria, digamos, del amor, tiene que ver con, o sea, digamos, de la persona con la que o las personas de las que has estado enamorado. Se tienen que ver con un tipo de memoria que se llama la memoria episódica. La estructura que tiene que ver con esta memoria episódica se llama el hipocampo. Está embebido en el lóbulo temporal. Y el lóbulo temporal es, digamos, el que está a los lados de nuestra cabeza. Y pues esta estructura que se llama hipocampo almacena, pues no sé, no sé quién es mi mamá, a qué olía la casa de mi abuela, ¿no? Quiénes son mis hijos y como los momentos, ¿no? que he tenido con mis hijos o con mi pareja. Y pues es la estructura que se daña principalmente en la demencia tipo Alzheimer. Entonces, en esas personas con demencia, pues justo empieza a haber un olvido de quién es esa persona importante, pero pues ahí te llevas quiénes son tus hijos, fueron tus papás, ¿no? O sea, ahí te llevas todo, ¿no? Entonces, todo de lo que te ha ayudado a construir quién eres, o sea, o quiénes han sido importantes en tu vida, o qué es lo que ha sido importante en tu vida. Entonces, sí tendrías que llevarte todo lo demás. Pero yo creo que de ahí sacamos una bonita analogía, una bonita enseñanza que es, podríamos a lo mejor en un momento recurrir a ese olvido, pero básicamente estaríamos olvidando quiénes somos. Por lo tanto, este concepto de que la gente que conocemos, las relaciones que tenemos, lo que aprendemos de ellas son básicamente lo que nos forman y lo que nos convierten en quienes somos hoy mismo. Por lo tanto, habría que abrazarlo, aunque nos haya dolido, aunque nos siga doliendo, entenderlo, abrazarlo, y ahí está nuestro crecimiento, y al final, pues uno aprende con los trancazos de la vida. Hablábamos antes de grabar que decías del tema de la monogamia y de cómo también se ha estudiado en otras especies. ¿Los seres humanos somos una especie monogámica? Pues mira, sí. O sea, desde un punto de vista biológico, menos del 5% de las especies de mamíferos son monógamas. Unas de esas son estos ratones de pradera que ya hablamos, y es en quienes estos ratones de pradera, ahorita me acuerdo del nombre científico, no me acuerdo el nombre científico de estos ratoncitos de pradera, y es en quienes hemos estudiado sobre todo las relaciones monogámicas. Pero el ser humano también tiene una tendencia natural a la monogamia, y es por justamente las estructuras que están participando, digamos, en el amor romántico. Ahora, alguien me podría decir, no, pero pues yo, o sea, no soy monógamo, yo tiendo a la infidelidad, ¿no? Bueno, entonces aquí participarían otras cuestiones. O alguien me podría decir, no, pero pues, ¿qué me dices de las culturas en donde hay muchas esposas, no? Hay culturas en donde un hombre puede tener 5 o 6 esposas. Bueno, primero decir que eh, eh,
en realidad, aunque tú seas infiel, ¿no? Siempre va a haber una tendencia natural a la monogamia. Pero como dijimos, que en el amor romántico participa también el sistema de los apegos, si tu apego, o sea, si tu figura de apego principal es inestable, tu apego va a ser inestable. Y por lo tanto, tus relaciones amorosas serán inestables. Igualmente, en las culturas en donde hay muchas esposas, también se ha estudiado. Helen Fisher, que es una antropóloga neurocientífica, yo creo que la persona que más ha estudiado sobre el amor romántico, sí tiene estudios en culturas en donde hay muchas parejas. Y en estas culturas en donde hay muchas esposas, por ejemplo, hay una tendencia entre las esposas a meterse el pie entre ellas, ¿no? O sea, envenenar a los hijos de la otra o yo soy la esposa principal, ¿no? Siempre hay una esposa principal también, o casi siempre. Y también, en realidad, es una cuestión más cultural que biológicamente determinada. O sea, biológicamente determinado es más tendencia hacia la monogamia en el ser humano, que cuestiones culturales o sociales o de tu apego primario influyan en eso es diferente, pero somos una especie como el ratón de pradera, típicamente monogámicos. Claro, porque en las culturas, por ejemplo, las árabes, que es donde se podría hablar de estos matrimonios múltiples, pues básicamente es una posición masculina, ¿no? Es el hombre que puede casarse con muchas mujeres, pero la mujer no puede casarse con muchos hombres. Y aunque esto tenga un entendimiento de, cuando yo tengo oportunidad de visitar países árabes, pues tiene una razón histórica de cuando los beduinos o la gente en el desierto tenían estas familias. Si una mujer perdía al hombre de la familia, se moría, esta mujer quedaba abandonada y por lo tanto necesitaban que culturalmente otro hombre la adoptara de cierta forma para la supervivencia, ¿no? Porque se iba a quedar sola. Entonces tenía una razón de ser que hoy ya no es así, ¿no? Porque ya no viven en el desierto, ahora viven en ciudades con mucho oro y mucho lujo. Pero entonces sí hay una jerarquía dentro de estos matrimonios, ¿no? Existe la esposa principal y creo que en algunas culturas incluso la esposa principal es la que da la autorización de con quién puede o no casarse el segundo esposo y hay todas unas leyes. Pero al final, creo que y lo hemos hablado mucho este podcast de cómo es el cuestionamiento de las estructuras sociales que hoy por hoy entendemos, en las cuales nos relacionamos. Y creo que este cuestionamiento de cómo me relaciono yo y qué es lo que a mí me funciona, para muchas personas puede ser sano, ¿no? Hoy exploramos parejas abiertas, hoy exploramos relaciones poliamorosas y hay gente a la que eso le funciona y le hace feliz, pero no necesariamente es para todos, ¿no? Sí, o sea, y te digo que ya aquí hay fenómenos culturales involucrados, es decir, ya hay un modelo, digamos, social que empieza a jugar un papel, porque obviamente toda la parte, como dijimos, cortical va a regular las estructuras, pero de manera biológica primaria tenemos esa tendencia. Ya luego, si la sociedad o la manera en la que está construyéndose hoy en día el comportamiento, pues ya obviamente va a tener una influencia. Eso yo creo que te lo puede contestar mejor un sociólogo que yo, pero, o sea, definitivamente como especie tenemos esa tendencia. Y ya luego, pues obviamente va a haber mil cosas que jueguen un papel en esto. Neurológicamente, ¿cómo escogemos a nuestra pareja? O sea, esa es la pregunta de los 64,000, ¿ok? Típico, como que solemos decir, hubo química, ¿no? Entonces, esta señora Helen Fisher, esta doctora Helen Fisher, que pues, es digamos, la autoridad en esto del amor, hizo un estudio con este sitio de citas que se llaman, con Match.com. Y entonces ella vio, pues de acuerdo a un cuestionario, vio que tendencia a tener elevación de la dopamina te hacía buscar cierto tipo de personas. Personas que tenían tendencia a tener elevada la serotonina, te hacía buscar a otro tipo de personas. Más alta testosterona o más alto estrógeno. Justo testosterona, o sea, alguien con más alto estrógeno va a tender a buscar a alguien con más alta testosterona, alguien con más alto estrógeno, y más alto estrógeno va a buscar a alguien, ¿no? El de dopamina busca el de dopamina, el de serotonina. Y esto lo vamos a buscar de manera inconsciente y se supone que se detecta a través del olfato, aunque pues por este sistema de citas no sé cómo participaría el olfato, pero tal vez pudiera ser pues a través de estas preguntas que te van lanzando. No sé, es que en mi época, cuando yo andaba ahí buscando, pues no existían estas cosas de citas. Entonces, no sé cómo funciona exactamente, nunca he estado en uno, pero
pero supongo que te lanzan una bola de preguntas y de acuerdo a eso te van, digamos, encaminando hacia un perfil y de ese perfil pues vas a salir seleccionado con otro, ¿no? Y ya te verás y pues ahí yo creo que es donde participa todo esto del olfato. También hay estudios interesantes, fíjate ahora que está de moda el alcohol gel, sobre toda la información que te llevas de una persona cuando le das la mano. Entonces, cuando tú le das la mano a alguien, en realidad esa persona te deja pues parte de sus células en tu mano, ¿no? Y tú después, de manera natural, te vas a llevar la mano a la cara. Y entonces vas ahí a registrar información de la otra persona. No nada más que tenemos entre olvidado el sistema del olfato atrofiado por toda la industria de los perfumes y luego ahora encima te ponen alcohol gel en todos lados, pues entonces este sistema ha tenido sus mermas. Ok. Pero, o sea, sí, desde un punto de vista evolutivo también, a través del contacto físico y a través del olfato, vas a empezar a tener información de la otra persona que pues va a ser importante para el apareamiento. Porque aquí, pues algo que obviamente, bueno, más o menos la gente puede intuir desde que hablamos que uno de los sistemas que participa en el amor romántico es el del, el del impulso sexual, pues o sea, todas estas conductas en torno al amor romántico surgieron porque como especie necesitábamos la supervivencia. Entonces surgieron en torno al apareamiento, ¿no? Ya luego del apareamiento, pues surge, digamos, pues todo lo que viene después, ¿no? Y los poemas de Víctor Hugo, ¿no? Pero entonces, o sea, lo que te quiero decir es que primero, este, sí, primero hay una reacción, una razón biológica de apareamiento y eso, pues tú lo vas a empezar a registrar a través del olfato, del tacto, de lo que te lleves de la otra persona en tu propio cuerpo. Ujú. Hablabas hace rato de que había un estudio que decía que las parejas, las personas que estaban en una relación estable, solían vivir más que las que no. Híjole, sí, pero te dije también que no le quería dar ansiedad a tu audiencia. Pero me parece importante saber este dato porque también una persona con una relación estable, si en este estudio dice, una persona en una relación estable vive más que una persona que no está en una persona soltera o una persona que a lo mejor está en una relación inestable. Pero habla un poco de la importancia, de lo importante que es la Que la relación sea decisión. estable. No, Ajá. y también la persona con la que te involucras. Es decir, muchas veces, no necesariamente, y yo lo veo a lo mejor en culturas como en mi ciudad, yo soy de Tepatitlán, Jalisco, y a veces siento que muchas personas se casan con su novio de la prepa, no necesariamente conocen a muchas personas, como que la elección de la persona con la que vas a compartir tu vida a veces no es tan cuidadosa. Y entonces sí debería de ser una de las decisiones más importantes de tu vida. Sí, porque justo lo que hablábamos es de que en esta liberación de oxitocina, cuando tú tienes una relación estable que se va a activar este sistema de los apegos, esta oxitocina va a inactivar a la amígdala. Y entonces esto te va a hacer tener una sensación de seguridad y por lo tanto vas a estar tranquilo, ¿no? Entonces, por eso también es que una relación estable se va a asociar a longevidad, porque si tienes menos actividad de la amígdala, entonces vas a estar tranquilo y por lo tanto vas a tener menos hiperactividad de este sistema simpático, tu frecuencia cardíaca va a estar pues menos acelerada, no vas a estar respirando a 1000 por hora, ¿no? Entonces estas relaciones estables y longevas pues también se asocian como a un estado de tranquilidad en la gente, ¿no? Ahora, eso es relaciones estables. No quiere decir que se van a ir a casar con el primero porque ya me dijeron que si tenía yo una pareja estable voy a vivir más y yo me quiero morir joven. Pero justo, o sea, es por esta sensación de tranquilidad. O sea, si tienes una relación inestable en donde el otro o la otra no llegan 3 de 5 días de la semana, anda con uno, con otro, acá rato estás ahí, ay, le voy a ver sus mensajes porque seguro ya, no, pues esto justamente se asociaría a, pues aumento de la frecuencia respiratoria, todo el tiempo estás liberando estradiol y, cortisol y hormonas de estrés, y entonces, pues obviamente esto te quitaría años de vida. Entonces, sí, efectivamente, relaciones estables, longevas, en donde las personas estén tranquilas, entonces esas se asocian a aumento en la sobrevida. Me encanta. El amor que te dé estabilidad, el amor que te dé tranquilidad, la persona que te dé paz. Y como dice Tere Díaz, la persona que te abre puertas, que el amor te abra puertas, ese es el camino a seguir, ¿no? Ajá. Hablabas que te encanta hablar de la respiración y los efectos que tiene en tu cerebro. Eh,
cuando una persona sufre de un mal amoroso o, en su caso, cuando una persona está en una relación estable, tiene que ver esto, la manera en la que respiramos, con cómo las decisiones que tomamos, con cómo nos comportamos. Mira, las personas que respiran por la nariz, es decir, inhalan y exhalan por la nariz, tienen mejor actividad global a nivel neuronal. Si tú respiras por la nariz y estás consciente de tu respiración todo el día, probablemente vas a tomar mejores decisiones, vas a aprender más y vas a vivir mejor las experiencias. También te vas a acordar más de ellas. Entonces, de hecho, si algo se pueden llevar de este podcast es respiren por su nariz. Estoy seguro que Sí. todos ahorita estamos respirando por la nariz. Estamos así, te escuchamos, esto dice. Pero en realidad bien poquita gente lo tiene consciente. Es el fenómeno biológico, digamos, más intrínseco a nuestra experiencia y lo último en lo que pensamos en el día. Y, o sea, es lo más íntimo, lo más cercano a nuestra biología, la respiración nasal. Es lo primero que haces cuando naces, lo primero que haces es establecer, digamos, em, pues sí, el funcionamiento del sistema respiratorio y luego lo dejamos así. Pero sí, una persona que está, digamos, por ejemplo, en una situación de ruptura amorosa, que le está doliendo, que probablemente vaya a empezar a respirar por la boca. Entonces, es muy importante siempre, para estar tranquilos, respirar por la nariz. Puede ser un buen ejercicio. Yo los invito, y en este podcast que está pues dirigido a las relaciones, pero a lo mejor en muchos ámbitos de la vida también se puede aplicar. Inténtenlo. Si tienen una primera cita pronto, siéntense con esa persona, a lo mejor en una cena o a tomar un café, y traten de respirar por la nariz. Respiren por la nariz, hagan las preguntas que tengan que hacer y a ver cómo será la experiencia. O si tienen una conversación incómoda, que hemos hablado mucho en este podcast de esas conversaciones incómodas con tu pareja que te da miedo tener, que sabes que debes tener, respira por la nariz y a lo mejor tus ideas se aclararán de otra forma. Pero Estoy segura que todos podríamos tener una experiencia mucho mejor si aprendemos a hacerlo. hablabas hace rato de la conexión del cerebro con el cuerpo. Aquí alguien nos pregunta, ¿es verdad que el estómago es nuestro segundo cerebro? O sea, hay una relación muy íntima entre el estómago y el cerebro. De hecho, muchas enfermedades neurodegenerativas comienzan en el intestino, ¿no? Con la disregulación del microbioma o de las bacterias que viven en el intestino. Entonces, sí, y también hay, o sea, el intestino es un área que está pues llena de inervación, ¿no? De inervación autonómica. Entonces, cuestiones que tienen que ver con lo automático, con el sistema nervioso que llamábamos el simpático y el parasimpático, el de estar tranquilos, todo eso lo podemos sentir reflejado en nuestras vísceras abdominales. Entonces, sí, definitivamente hay o sea, sería, digamos, otro podcast, pero está íntimamente relacionado nuestro estómago con nuestros estados mentales, sí. En este podcast hemos tenido la oportunidad de invitar también a otros neurólogos. ¿Hay realmente una diferencia entre el cerebro del hombre y la mujer y cómo nos relacionamos? Sí, es diferente, la verdad. Esto también puede herir algunas susceptibilidades, pero sí se activan áreas diferentes en una relación en el hombre que en la mujer. En la mujer hay mucho más actividad de estructuras que tienen que ver con la memoria, por ejemplo, y en el hombre hay mucha más actividad de estructuras que tienen que ver con la identificación visual, por ejemplo. Entonces, sí funcionan diferentes nuestros cerebros. También los cerebros de las mujeres funcionan de manera que, o sea, participan más las estructuras que conectan los dos hemisferios y en los hombres está mucho más, digamos, hay mucha más conectividad unilateral del cerebro. Entonces esto los hace ser como, digamos, a los hombres mucho más analíticos y a las mujeres como mucho más emocionales. Y pues bueno, sin tomar en cuenta que las mujeres tenemos mucho más receptores de estrógenos, aunque también la testosterona en algunas mujeres, ¿no? Participa de manera fundamental en sus comportamientos. Hay mujeres con una gran cantidad de testosterona, yo me acuerdo, por ejemplo, vi una conferencia de esta mujer, Ellen Fisher, que estudia el amor, ¿no? Y mencionaba, por ejemplo, a Hillary Clinton como una mujer que tiene mucho más activo el sistema de testosterona y por lo tanto es tan, ¿no? Tan, digamos,
pues no quiero decir varonil, pero mucho más calculador en sus decisiones, y a Bill Clinton como un hombre como mucho más emocional, con el sistema de estrógenos mucho más hiperactivo. Pero bueno, o sea, lo que te digo es que el papel de las hormonas juega un papel, la conectividad es diferente, la conectividad probablemente también esté determinada por cuestiones hormonales, y además la actividad de diferentes estructuras durante una experiencia también es diferente en hombres que en mujeres. Y en el campo de la diversidad sexual, ¿la neurología nos ha logrado arrojar luz? Pues no, obviamente porque aquí influyen pues todo tipo de cuestionamientos sociales. Ahora, esto es yo creo que muy importante decir que digamos que la sociedad ya, o sea, sobrepasó en ese sentido a la biología. O sea, no tenemos que ser, digamos, sumamente tolerantes a la diversidad de experiencias que puede haber, porque justamente esto lo que solo nos va a llevar a tener un mayor aprendizaje sobre la conducta humana. Entonces, justo el tolerar, o sea, el que la sociedad sea tolerante ante la diversidad, lo que va a hacer es enriquecernos como sociedad, porque podemos aprender más de una experiencia diversa que de una experiencia única. Alguna vez leí un estudio que decía que habían estudiado el cerebro, por ejemplo, de mujeres trans y cómo aparentemente era un cerebro como que no pertenecía, no estaba tanto dentro del cerebro de una hembra, por decirlo biológicamente, o de un macho, que aparentemente tenía sus propias estructuras. ¿Esto es verdad? Sí, también, y también decir que en la biología justamente estas variaciones no se sabe si están determinadas genéticamente, si son parte de influencias hormonales in útero o se forman después en la vida de una persona. En realidad es algo que pudiera ser las tres, ¿no? Pudiera ser que las tres jueguen un papel, pudiera ser que una más que otra, ¿no? Pero bueno, justamente es lo que te digo, o sea, esta diversidad pues lo que nos va a hacer es enseñarnos más. Entonces, sí, efectivamente hay diferencias estructurales en conectividad y también en cantidad de receptores en cerebros, ¿no? Pues o sea, es como decir tu cerebro y mi cerebro, ¿no? Si ahorita nos hicieran una autopsia a ti y a mí, encontrarían una gran cantidad de diferencias en tu cerebro que en mi cerebro, ¿no? Y es porque tendemos a ser reduccionistas, o sea, tendemos a creer que todo depende de nuestro cerebro y de los procesos biológicos que ahí ocurran, pero en realidad la experiencia humana es muchísimo más rica y hay muchas cosas que es lo que platicábamos al principio, que se van a quedar siempre como un misterio, ¿no? Y tiene lo suyo el misterio, así como hay gente que dice, yo en mis relaciones me gusta mantener siempre el misterio con mi pareja, y hay mujeres que dicen, yo nunca veo que mi esposo me vea, desarreglada, o mantener el misterio puede tener lo suyo. Podemos hackear nuestro cerebro, es decir, hay herramientas en las que nosotros digamos, puedo utilizar esto porque sé que de esta área cojeo o simplemente somos víctimas de nuestra química cerebral. Está súper difícil tu pregunta. A ver, obviamente hay maneras de hackear tu cerebro en el sentido de que, em, pues puedes tener un trabajo terapéutico en el cual llegues realmente a conocerte, a ver, pues, ¿no? Pero hay una parte que probablemente sea, te digo, determinada genéticamente, en la cual seas víctima de tu química y de tu neurobiología propiamente y que tal vez así se vaya a quedar. Entonces, yo creo que es parte y parte, pero estaría interesante que invitaras a algún experto en el comportamiento, ¿no? Que tendría que ser o un psicoterapeuta o un psiquiatra al respecto. Desde un punto de vista, digamos, neurobiológico, puedes modificar tus conductas, te digo, vía top-down, o sea, vía de arriba hacia abajo, pero hay una parte que es muy fundamental, que esa no vas a poderla cambiar. A mí lo que me encanta, y te agradezco muchísimo, Paola, la verdad, todo el conocimiento que nos has compartido hoy en este podcast, es que hoy por hoy el Internet ha sido una herramienta, pues, muy útil en cuanto al acceso a la información, ¿no? También hay mucha desinformación, pero, pues, uno educa al algoritmo para saber qué te muestra. Y hoy por hoy hay muchísima información de neurociencia y de neurología en las redes a la cual uno puede acceder que antes no existía. Pero al mismo tiempo, y justo hay una neurocientífica que yo sigo en Instagram,
que hablaba del papel de las redes sociales en nuestro cerebro y en nuestra salud mental y en cómo nos relacionamos. Y ella decía que estaba comprobado que escuchar un podcast era muchísimo mejor que verlo. Nosotros ahorita estamos grabando un video, a lo mejor están viendo esto en YouTube, y decía que pues todos tenemos un límite de atención al día, ¿no? Que nuestro cerebro no está educado para la cantidad de información que recibimos hoy por hoy en día, el bombardeo a través de redes sociales, la cantidad de estímulos audiovisuales que tenemos y que era demasiado y por lo tanto no podemos, es imposible retener toda esa información porque nuestro cerebro no está diseñado para retener esa información. Pero ella recomendaba escuchar los podcasts en lugar de verlos para que no tuviéramos tanto estimulación de visual y pudiéramos retener la información mejor. ¿Compartes esto o no necesariamente? Bueno, y ojalá porque ni me peiné, pero pero, o sea, pues sí, creo que la sobreestimulación es algo a lo que estamos muy expuestos hoy en día. Yo te diría, si van a verlo o escucharlo, háganlo respirando por la nariz para que se les quede la mayor cantidad de información al respecto. Traten de estar tranquilos, ya sea tomando un paseo con los audífonos puestos o sentados en la comodidad de su casa. Pero si están cocinando, cuidando a sus hijos, persiguiéndolos para que se bañen y escuchando este podcast, probablemente se vayan a quedar con 1% de la información. Wow. ¿Hay algún consejo que tú darías con todo lo que conoces de cómo funciona nuestro cerebro o que aplicarías a lo mejor en tu hijo? Tienes un bebé, ¿no? Una hija. Una niña, Ujú. que tú dices, con mis hijos, no sé, voy a limitar el tiempo que estén en pantallas o ¿hay algo que te gustaría compartir? Pues yo te diría que si estamos hablando de que sus relaciones de apego van a ser reproducidas durante toda la vida, hay que tratar de estructurarles un sistema de apego seguro. Y eso se hace a partir de una cosa que se llama constancia del objeto. O sea, cuando estén con sus hijos, estén con ellos, no estén en 30 cosas al mismo tiempo. Y eso les va a ayudar a construir a ellos una forma de apego estable. Y las formas de apego estables les van a ayudar a construir el resto de las relaciones en su vida. Entonces, si algo les pueden regalar a sus hijos, sea su tiempo y su atención. Tengo otra pregunta. Ahora que está tan de moda el multitask, ¿realmente podemos multitaskear? No, claro que no. Y mira, mi esposo va a ver esto y va a decir, claro que no, o sea, porque justo es algo que mi esposo es psicoanalista, como te había platicado, y entonces siempre me está como que tratando de frenar, porque yo soy obviamente, pues te imaginarás, estoy como loca todo el día. Pero es justo eso él me enseñó, que cuando estemos con nuestros hijos, no estemos multitaskeando, no estemos mandando mensajes, no estemos viendo el teléfono, o sea, simplemente estemos con ellos. Para ellos es muy importante que estemos presentes, que estemos tranquilos y que no estemos en 30 cosas al mismo tiempo. Regalémosle a la sociedad la oportunidad de hacer relaciones más duraderas, más estables y que nos mantengan tranquilos como sociedad, ¿no? Y para cerrar, Paola, y agradeciéndote muchísimo, ¿hay alguna forma en la que nosotros, o que esté comprobado que podemos tener relaciones más duraderas o más sanas, estables, desde el punto de vista de la neurología? Pues eso, o sea, que tus figuras de apego sean estables es el primer paso, o sea, que esto se conforme en la infancia. En segundo lugar, mantenerte tranquilo durante una relación, es decir, permitiendo la libertad de la otra persona, pero la libertad me refiero a, La digamos, la individualidad. individualidad, exactamente. Y la tercera, y aquí también va a influir la relación con nuestro propio cuerpo. Si tenemos una buena relación con nuestro propio cuerpo, una buena dieta, haciendo ejercicio, respirando por nuestra nariz, durmiendo bien, es más probable que tengamos una relación más tranquila a que si estamos todos llenándonos de comida chatarra y sin hacer ejercicio y sin movernos y bla, bla, bla. Probablemente algo anormal va a surgir en nuestras relaciones de pareja. Me encanta. Yo creo que concluyo con la complejidad del ser humano y al mismo tiempo la complejidad del amor viene por la mezcla de sus elementos, ¿no? A lo mejor los elementos en aislamiento los entendemos perfectamente, pero es cuando estos entran en juego y empiezan a bailar que se complejiza todo y por eso es tan complicado. Por eso yo digo, la teoría del amor es súper sencilla, pero al momento en el que uno se enamora está difícil. Yo soy buenísimo dando consejos de amor y soy pésimo en mis relaciones.
Pasa, porque hay involucrados muchas cosas y ahora entendemos pues que está involucrada la psicología, está involucrada la neurología, están involucradas circunstancias culturales y educativas que influyen en la manera en que nos relacionamos. Pero al final yo creo que lo que me quedo con este podcast es, uno, a respirar bien. Uno, analizar la relación que tuviste con tus cuidadores primarios para saber cómo esta está afectando tus relaciones hoy por hoy en día. Obviamente la teoría de los estilos de apego es súper útil al respecto, que le vamos a dedicar un episodio completo aquí en Martes de Mártires, que a mí me parece increíble. Y sobre todo entender que la complejidad del amor siempre va para adelante, es decir, aprender, analizar, aprender. Y si nos toca sufrir de amor, pues abrazar eso y ni modo que nuestro cerebro aprenda. No podemos borrar nuestra memoria, no podemos tomarnos una pastilla para que el corazón no nos duela, pero sí podemos aprender de ello para que entonces no se repita. Gracias, Paola. La gente, yo sé que no generas contenido porque tú das clases, pero si quieres compartir tus redes o si te gustaría que la gente te siguiera o no, cuéntanos. No tengo redes sociales. Amo. Una neuróloga que no tenga redes sociales, allá hay una señal. No tengo nada de eso, no tengo nada de contenido así de redes y eso no, soy pésima. Pero, o sea, lo que sí es que también si tienen alguna cuestión que tratar sobre el amor, tampoco soy la persona indicada, porque yo soy neuróloga, o sea, yo veo dolor de cabeza, ya sabes, pero sí definitivamente acercarse a alguna figura que les ayude a transitar estos estados o a trabajar en estos estados, que pueda ser un psicoterapeuta, un psicólogo, un psiquiatra, bla, bla, o sea, alguien que se encargue de la salud mental, a mí me parece fundamental. Yo estoy en psicoanálisis de los 18 años y definitivamente ha sido la herramienta que más me ha ayudado a tomar decisiones en mi vida. Me encanta. Para cerrar, Paola, y agradeciéndote que tu presencia, ¿hay algún libro que te gustaría recomendarle a la gente? Mira, en general, con respecto al amor, el libro de Helen Fisher que se llama La neurología del amor, me parece, o La anatomía del amor. Se llama La anatomía del amor de Helen Fisher. Ese es un clásico, digamos, en cuanto al amor. Si pudiera recomendar un libro en general para la audiencia que hablara de todo esto también, de cómo te llevas la información, por ejemplo, de alguien a través del saludo de manos, bla, bla, bla. Hay un libro de Nazaret Castellanos, que es una neurocientífica española muy fácil de entender para toda la gente. Yo se lo recomiendo a todos mis pacientes. Se llama La neurociencia del cuerpo. Es un gran libro para que la gente pueda aprender a entender cómo se relaciona nuestro cuerpo con nuestro cerebro. Buenísimo. Y también toca aspectos que tienen que ver con el amor. Yo no me he leído ninguno de los dos, pero lo voy a hacer. Tengo otros, pero no me he leído esos. Gracias, Paola, ha sido un placer. Esto fue Martes de Mártires. Vayan a ver 7 veces a Dios. 7 veces a Dios se presenta de jueves a domingo en el Teatro Ramiro Jiménez y también estamos de gira. Entren a 7vecesadios.com, ahí van a consultar fechas y los boletos o @7vecesadios y escríbanos a Martes de Mártires para saber qué quieren conocer. Sus preguntas estuvieron muy interesantes. ¿De qué otros temas quieren que hablemos? De nuevo, gracias, Paola. Ha sido fascinante este episodio. Respiro y me despido. Hasta luego.